Jim Ratcliffe vale 16.000 millones de dólares, uno de los hombres más ricos de Reino Unido, y desde hace un año no usa reloj cuando camina por Londres. No porque se le olvidó en casa, porque le da miedo que lo maten por él. Vio en las cámaras de seguridad de su propia oficina cómo asesinaban a un hombre a unas cuadras de ahí, por un Rolex. Bill Gates tampoco usa un reloj caro, pero la razón de Gates no tiene absolutamente nada que ver con el miedo de Ratcliffe. Y ahí está el verdadero misterio de este video. Hay reglas que los multimillonarios siguen con sus relojes todo el tiempo, frente a las cámaras, sin que casi nadie las note. Para cuando termine este video vas a poder nombrar 9 de ellas, una por una, y la razón exacta detrás de cada una. Y te prometo algo más. La regla número 9 va a romper por completo la idea que tienes sobre el dinero viejo y la discreción, porque ninguna de estas reglas significa lo que tú crees que significa. Aquí está lo que casi todos asumen sobre los ricos y sus relojes. Que si llevan algo discreto es humildad. Que si evitan un Rolex están siendo modestos a propósito, casi por virtud. Esa es la narrativa que vende cualquier video de Quit Luxury que hayas visto. Pero en el momento en que empiezas a investigar caso por caso, nombre por nombre, esa explicación se cae a pedazos. Porque la verdadera razón detrás de cada regla es distinta. Una es miedo real, medible, documentado. Otra es matemática fría, sin ninguna emoción de por medio. Otra es que la persona simplemente ya no necesita demostrarle nada a nadie. Y hay una cuarta razón que ni siquiera tiene que ver con el dinero. Hay un concepto en psicología que explica por qué esto nos cuesta tanto entender: la ansiedad de estatus. El miedo, profundamente humano, a que si no mostramos lo correcto, no vamos a pertenecer al grupo. Ese miedo es exactamente lo que hace que alguien gaste $15,000 en un reloj antes de entrar a una junta de negocios. Y lo que vamos a ver hoy, regla por regla, es qué pasa exactamente cuando ese miedo desaparece. Porque aquí está la parte que nadie te dice, no desaparece igual para todos. Y la regla que cada persona deja atrás te dice con precisión qué tipo de ansiedad estaba resolviendo por dentro. Empecemos con la regla más conocida, la de Bill Gates, porque es el punto de partida perfecto para todo lo que sigue. Gates ha sido fotografiado en eventos, en Harvard, en conferencias internacionales, usando un Casio duro, $70. Resistente al agua hasta 200 metros. Se vende en tiendas deportivas, justo al lado de las cañas de pescar y las botas de hiking. Gates podría llamar a cualquier relojero del planeta, describir exactamente lo que quiere y tener una pieza única en su muñeca en menos de un mes. No lo hace. Y la razón no es que no le importe el dinero ni que sea barato por naturaleza. Es que ya resolvió, hace mucho tiempo, la pregunta que ese reloj caro estaría tratando de contestar por él. La pregunta de ¿pertenezco a este cuarto? Gates ya sabe que pertenece. No necesita que un objeto se lo confirme en cada junta a la que entra. Esa es la regla número 1. Cuando la pregunta de pertenencia ya está resuelta, el reloj se vuelve solo una herramienta otra vez. Ahora compara eso con Warren Buffett, porque aquí la regla cambia de forma por completo. Buffett no usa un Casio, usa un Rolex Day-Date de oro. El mismo reloj durante décadas, fotografiado en cada época de su vida pública. Y aquí está lo interesante de su regla. No tiene nada que ver con el precio, tiene que ver con no cazar lo nuevo. Buffett no cambia de reloj cada par de años buscando el siguiente lanzamiento de moda ni el modelo que esté de tendencia ese trimestre. Lo que sea que tenga en la muñeca, lo tiene porque hace mucho decidió que es suficiente y dejó de hacerse la pregunta otra vez. Esa es la regla número 2, la lealtad al objeto, no la cacería del siguiente. Es una regla distinta a la de Gates, aunque las dos vengan exactamente del mismo lugar. Ninguno de los dos necesita que el reloj resuelva algo por ellos en este momento. Su socio de toda la vida, Charlie Munger, llevó la misma idea todavía más lejos, con un sentido del humor bastante más filoso. En una entrevista preguntó textual: ¿quién en el mundo necesita un Rolex de verdad solo para que lo asalten por él? Esa frase suena a chiste de sobremesa, no lo es. Es casi palabra por palabra la misma lógica que Jim Ratcliffe terminaría viviendo en carne propia años después, sin que a Munger le hubiera pasado nada todavía cuando la dijo. Ratcliffe vivió la versión completamente literal de esa advertencia. Contó en una entrevista con el Sunday Times que ya no puede usar reloj cuando camina por Londres.
que tiene que andar con cuidado todo el tiempo, sin excepción, que vio en las cámaras de seguridad de su propia oficina cómo asesinaban a un hombre por su Rolex, a unas cuadras de donde él trabaja todos los días. Esa es la regla número 3, y es la más incómoda de las 3 primeras. Su origen no es la sabiduría, ni la filosofía, ni ningún tipo de paz interior. Nace del miedo real, medible, completamente justificado. Y aquí es exactamente donde la mayoría de los videos sobre este tema se equivocan por completo. Tratan todas estas reglas como si fueran la misma idea disfrazada con distintos nombres. Los ricos son humildes. No lo son, al menos no de la misma manera. La regla de Gates es psicológica. La regla de Munger es una burla inteligente con algo de profecía adelantada. La regla de Radcliffe es, sin adornos, logística de supervivencia. 3 reglas, 3 orígenes completamente distintos, y todavía no hemos llegado a la parte que de verdad te va a servir a ti en tu vida con tu presupuesto real. Pausa rápida antes de seguir, porque quiero que participes en esto y no solo lo veas pasar. Yo, antes de meterme de lleno a investigar este tema, hubiera apostado que las 9 reglas iban a ser variaciones de la misma humildad fingida. Estaba equivocado, y la prueba está en lo que sigue. Así que dime en los comentarios, ahorita, antes de que termine el video, ¿tú crees que la discreción de los multimillonarios es genuina o es una forma más sofisticada de presumir? Guarda tu respuesta, porque vamos a regresar a ella en el cierre, y puede que para entonces ya hayas cambiado de opinión. Antes de seguir, quiero que te quedes con una sola pregunta en la cabeza, porque la vamos a contestar en un momento. Si la regla se ve igual desde fuera, no presumas tu reloj. ¿Cómo sabes cuál de las 3 versiones estás viviendo tú? Aquí está el mecanismo completo, explicado lo más simple posible. La ansiedad de estatus es el miedo a quedar fuera del grupo al que crees que deberías pertenecer. No es vanidad, aunque se le parezca por fuera. Es supervivencia social, mal calibrada para el mundo moderno en el que ya vivimos. Durante casi toda la historia de nuestra especie, quedar fuera del grupo significaba quedarte literalmente sin protección, sin comida, sin pareja, sin nada. Hoy ese instinto sigue completamente encendido, pero el grupo ya no es tu tribu de 40 personas alrededor de una fogata. Es cualquier sala a la que entras, una junta de trabajo, una boda, una cena con la familia de alguien que te importa. Y la industria del lujo conoce este mecanismo mejor que cualquier psicólogo. Por eso invierte campañas multimillonarias completas, año tras año, solo para mantener esa ansiedad encendida en ti. Si tú crees que sin el reloj correcto no vas a pertenecer a esa sala, vas a comprar el reloj, casi sin importar el precio. No te están vendiendo acero, ni rubíes, ni una maquinaria suiza. Te están vendiendo el alivio temporal de un miedo que en gran parte ellos mismos ayudaron a fabricar desde cero. Las marcas de lujo más grandes del mundo gastan decenas de millones de dólares cada año solo en publicidad, y casi todo ese presupuesto está diseñado para una sola tarea: recordarte que sin esa pieza específica te vas a quedar fuera de algo importante. Ese dinero sale de algún lado y sale exactamente del precio final que tú pagas por el reloj. No estás comprando solo una maquinaria. Estás financiando, en parte, la campaña completa que te convenció de que necesitabas comprarla. Pausa rápida, 30 segundos, porque esto sí importa. Si la mitad de esta lista ya te hizo darte cuenta de cuántos relojes has comprado solo porque alguien más ya los aprobó, pon atención. Esa exacta trampa me costó miles de dólares al principio, persiguiendo piezas de hype para impresionar a gente que nunca de verdad volteó a ver. Escribí lo que finalmente lo arregló. Es un libro que se llama The Anti-Hype System. No es una guía de compras, son 3 filtros que uso antes de gastar un solo dólar, para terminar con una colección que de verdad eres tú, no un disfraz. Cuesta $20. El link está en la descripción y ayuda a mantener este canal funcionando. Bueno, de regreso al resto de la lista. Ahora, ¿qué pasa cuando alguien ya resolvió esa pregunta de pertenencia por otro camino, completamente distinto al de comprar? Gates la resolvió con décadas de resultados reales que nadie le puede cuestionar. Buffett la resolvió con lealtad, no con compra constante. Y Radcliffe, irónicamente, la tuvo que resolver al revés, dejando de usar reloj por completo. No por elección filosófica de ningún tipo, sino porque el peligro real le quitó la opción de seguir ignorando el problema. Eso es lo que casi ningún video sobre este tema dice en voz alta.
No todas estas reglas nacen de la misma paz interior. Algunas vienen de haber estado tan arriba durante tanto tiempo que ya nadie en ese mundo te puede preguntar si perteneces. Y otras vienen de que el peligro de mostrar que perteneces se volvió literalmente más caro que el estatus mismo. La regla se ve igual desde fuera, ya sabes, no presumas tu reloj. Pero el miedo exacto que resuelve cada una es completamente distinto. Guárdate esa idea, porque la vamos a necesitar otra vez antes de terminar el video. No todas las reglas que siguen vienen de resolver una ansiedad de estatus. Algunas vienen de algo todavía más simple. La persona sencillamente ya no cree en el objeto como símbolo. Punto final. Elon Musk ha dicho textual que no se considera alguien de relojes. Llamó a los relojes de lujo el tipo de lujo de la vieja época que la tecnología moderna se encargó de devaluar. Para Musk, la regla número 4 no es discreción, ni miedo, ni lealtad. Es que el reloj, como símbolo de estatus, simplemente perdió su trabajo dentro de su cabeza. Tu teléfono ya hace todo lo que el reloj caro antes prometía representar, y para él ese argumento ya está cerrado. Es una regla distinta otra vez, y vale la pena marcarla bien. El objeto dejó de significar lo que solía significar, y a él no le interesa fingir que todavía significa algo solo por quedar bien. Ahora compara eso con Steve Jobs, porque aquí tengo que detenerme un segundo y ser muy honesto contigo. Hay una frase falsa que circula en redes sociales, atribuida a Jobs, algo como: un reloj de $300 y uno de 30 dan la misma hora. Jobs nunca dijo eso en ningún lugar, en ninguna entrevista documentada. Pero lo que sí es real, fotografiado y verificable, es que usaba un Seiko sencillo en los años 80 y más adelante un Baume y Mercier discreto, en oro, sin ningún logo, gritándole a la cara de quien lo viera. Su regla, la número 5, no era antirreloj de ninguna manera. Era diseño antes que marca, sin excepción. Jobs podía obsesionarse, literalmente durante meses, con cada milímetro de un solo producto, y aún así elegir lo más simple posible para su propia muñeca, todos los días. Y aquí llega la regla número 6, la que viene directo del mundo del viejo dinero, sin un solo nombre de multimillonario tecnológico detrás. Nunca hablar de cuánto cuesta nada, ni el reloj, ni la casa, ni el avión, ni las vacaciones. La riqueza heredada tiene un código completo, casi religioso, de no conversación sobre el dinero. No solo porque se considere de mala educación, aunque también lo sea, sino porque hablar del precio es, en el fondo, admitir que el precio todavía te importa lo suficiente como para mencionarlo. Y el dinero nuevo es precisamente el que todavía necesita, de alguna forma, que alguien más sepa cuánto costó. Imagínate la escena, 2 personas en la misma cena, ambas con fortunas similares en el papel. Una pasa toda la noche sin mencionar ni una sola cifra, ni del reloj, ni de la casa que acaba de comprar, ni del vino que están tomando. La otra encuentra en algún momento de la conversación la forma de dejar caer el precio, como sin querer, como si fuera un dato más. Las 2 personas pueden tener exactamente el mismo dinero, pero solo una de ellas ya dejó de necesitar que tú hagas la cuenta por ella. Hay una 7ª regla, mucho más práctica, que aplica igual a multimillonarios y a cualquier persona con un puesto serio en una oficina. Nunca llevar tu reloj más caro a una junta de negocios importante. No por modestia ni por elegancia, por estrategia pura. Si tu cliente pasa los primeros 5 minutos de la reunión preguntando cuánto te costó el reloj, ya perdiste por completo el control de esa conversación, antes de empezar siquiera a hablar de negocios. Y llegamos a la regla número 8, quizás la más fría de todas, la del costo de oportunidad. Cada dólar metido en un reloj de $200,000 es un dólar que dejó de estar trabajando en la siguiente inversión, en el siguiente negocio, en el siguiente movimiento. Los que construyeron su fortuna invirtiendo, no gastando, siguen rastreando ese número mentalmente, todos los días, sin importar cuántos ceros tenga ya su cuenta de banco. 8 reglas hasta este punto. 8 razones completamente distintas, y ninguna de ellas, ni una sola, es simplemente los ricos son humildes. Ahora, antes de que te quedes con la idea de que todo multimillonario en el planeta sigue alguna de estas 8 reglas, necesito ser completamente honesto contigo, porque aquí está el giro que te prometí al principio del video. No es así.
Hay reportes recientes de este mismo año que dicen exactamente lo contrario, que el lujo discreto está perdiendo terreno, que existe una nueva ola de gente rica que presume sin disculparse absolutamente por nada, trajes dorados, relojes exhibidos a propósito frente a las cámaras. Y es verdad, esa otra cara también existe, documentada, real. Piénsalo así, el mismo tipo de evento, la misma alfombra roja y dos formas de aparecer completamente opuestas. De un lado, alguien con fortuna heredada hace generaciones, vestido casi igual que cualquiera de los meseros del evento. Del otro, alguien que hizo su primer millón hace 5 años, con un reloj tan grande que necesita explicarlo cada vez que alguien lo saluda. Pero fíjate en algo que casi nadie menciona. Ese tipo de exhibición casi siempre viene de quien todavía está construyendo su lugar dentro de la jerarquía, no de quien ya lo tiene completamente asegurado desde hace décadas. Aquí está la regla número 9, la que te prometí que iba a romper la idea del dinero viejo, silencioso como ley universal. La ansiedad de estatus no desaparece automáticamente con el dinero. Desaparece con el tiempo en que ese dinero deja de tener que demostrar algo, que es una variable completamente distinta a cuánto dinero tienes. Por eso, ves a multimillonarios de primera generación recién llegados a esa cifra hace apenas unos años, todavía exhibiendo con todo. Y a los que llevan en esa cifra 30, 40 años, cada vez más callados, cada vez más invisibles. No es la cantidad de dinero la que cambia la regla que sigues, es cuánto tiempo lleva esa persona específica sin tener que demostrarle nada a nadie. Esa es la parte que nadie te dice cuando te venden los ricos son discretos, como si fuera una ley física, universal, sin excepciones. No lo son, son discretos los que ya resolvieron su ansiedad. Y siguen presumiendo con todo el dinero del mundo los que todavía no la han resuelto, sin importar cuántos ceros tengan ya en el banco. Aquí está lo que de verdad te tienes que llevar de los 9 minutos anteriores. Ninguna de estas 9 reglas depende en ningún momento de tener $1,000 millones en el banco. Dependen todas de resolver exactamente la misma ansiedad, pero a tu propia escala, con tu propio presupuesto. Tú no necesitas $16,000 millones para dejar de comprar relojes por miedo a que alguien piense que no perteneces a esa sala. Necesitas simplemente aprender a notar cuando ese miedo es el que está decidiendo por ti en el momento exacto de la compra. Cuando compras un reloj porque genuinamente te encanta sin que nadie más tenga que confirmarlo, ya estás siguiendo la regla de Gates. Ya resolviste la pregunta de pertenencia por tu propia cuenta. Cuando te quedas con el mismo reloj durante años, en lugar de cazar el siguiente lanzamiento de cada temporada, ya estás siguiendo la regla de Buffett, sin necesitar un Rolex de oro para hacerlo. Cuando eliges algo simple, porque el diseño te convence a ti y no porque el logo va a convencer a alguien más en esa sala, ya estás siguiendo la regla de Jobs. La diferencia entre tú y Jim Ratcliffe no está en la regla que siguen los dos. Está en que a él la ansiedad se la resolvió el miedo real, documentado, justificado, y a ti te la puede resolver algo mucho más simple y mucho más barato. Dejar de comprar para una sala imaginaria que la mayoría de las veces ni siquiera te está mirando. El multimillonario y el aficionado con $200 de presupuesto están resolviendo, en el fondo, exactamente el mismo problema humano. La única diferencia real es que uno tiene equipo de seguridad privada y el otro tiene la decisión muchísimo más barata de simplemente dejar de tenerle miedo a esa sala. ¿Recuerdas la pregunta que te pedí guardar hace un momento sobre si la discreción es genuina o es otra forma de presumir? Ya tienes la respuesta completa. Depende de cuál de las 9 reglas estés viendo y depende de cuánto tiempo lleva esa persona sin tener que demostrar nada. Y ahora también sabes, con nombre y apellido, por qué Jim Ratcliffe deja el reloj en casa antes de salir a la calle, mientras Bill Gates sale con el suyo puesto sin pensarlo 2 veces. Cuéntame en los comentarios, sin pensarlo 2 veces. ¿Cuál de estas 9 reglas ya seguías sin saber siquiera que tenía nombre? ¿La de Gates, la de Buffett, la de Jobs o la más incómoda de todas, la de Ratcliffe? Si este video te hizo ver tu propia colección de una forma distinta a como la veías hace 10 minutos, suscríbete. Aquí seguimos desarmando, semana tras semana. ¿Por qué compramos exactamente lo que compramos, sin necesitar ser multimillonarios para entenderlo del todo? Nos vemos en el próximo video.